Si tuviéramos que ponerle un título a lo que vamos a compartir en esta ocasión, sería el matrimonio cristiano andando en el Espíritu. Realmente, en estos últimos años, dentro del pueblo de Dios y en diferentes iglesias, hemos visto y experimentado con tristeza cómo algunos matrimonios jóvenes y algunos pocos mayores se han separado en medio del pueblo de Dios. Y realmente es doloroso cuando uno escucha, vos sabés que fulano y mengano se separaron, que tienen tremendos conflictos de pareja y los ha llevado a que, según la versión de ellos, como en algún momento alguien me compartió, el amor entre nosotros se acabó. ¿Puede ser esto? Que alguien dé este testimonio, el amor entre nosotros se acabó. En 1 Corintios capítulo 13, el versículo 8, no lo busquen. Simplemente quiero tomar una frase para que quede grabada en nuestros corazones, donde en ese lugar dice, el amor nunca deja de ser. Ahora, la pasión humana, los sentimientos que pueden surgir de la carne, esos se pueden averiar, se pueden romper. Pero cuando el amor que estamos compartiendo en la vida matrimonial tiene su origen en Dios y es gestado por el Espíritu Santo, ese amor nunca deja de ser. Por lo tanto, tenemos que decir esto. Vamos a buscar un versículo, un párrafo, que encontramos en el Salmo 127:1. Salmo 127:1 dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Aquí está el problema. Si Jehová no edificare la casa, si el Señor no es nuestra máxima prioridad en la vida matrimonial, estamos en problemas. Estamos caminando al borde de la cornisa y cualquier vientito o viento que sople nos puede voltear, nos puede tirar abajo. Por eso, a la luz de este pasaje, dice, si Jehová no edificare la casa, si el Señor no está trabajando en tu matrimonio y en mi matrimonio, en mi vida y en la vida de mi esposa, estamos en problemas, porque estamos actuando nosotros y nosotros somos el primer y gran impedimento para que el Señor actúe con libertad en nuestras vidas. Por eso decimos así, para que el matrimonio verdaderamente cristiano funcione, tiene que funcionar de a tres. ¿Está claro? Nuestro matrimonio, para que funcione, tiene que funcionar de a tres. El Señor, como el Señor del matrimonio, el marido, la esposa. Y cuando en nuestro matrimonio el Señor Jesucristo es nuestra máxima prioridad, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas,
a pesar de los conflictos que podamos tener, ese matrimonio habrá de funcionar. Por eso debemos dejar obrar al Señor en cada una de nuestras vidas. Si no, como dice aquí el versículo, si Jehová no edificare la casa, en vano. No tiene sentido todo esfuerzo humano que nosotros podamos poner para salir adelante en la vida matrimonial, si en vez de actuar el Señor, estamos actuando nosotros mismos. Por eso, qué importante es pensar esto. Pensar en mi matrimonio con mi esposa. Es muy posible que quizás de todos los que están allí, nosotros seamos los primeros. ¿En qué, dirán ustedes? En que llevamos 54 años de casados. Y ya falta poco para que podamos decir hasta que la muerte nos separe. Y hoy, a veces los matrimonios duran meses, duran pocos años. Son matrimonios descartables hasta que el primer conflicto nos separe, donde cada uno quiere hacer la suya, donde cada uno quiere defender su personalismo y entrar a competir un cónyuge con el otro. Y esto no se trata de competencias, sino se trata de una armonía conjunta donde tanto sea el esposo como la esposa tienen al Señor Jesucristo como la máxima prioridad. De ahí rápido a un pasaje que se encuentra al final del capítulo 7 de Mateo. Capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, Mateo relata y deja registrado las partes más importantes de ese magistral Sermón del Monte. Capítulos 5, 6 y 7 de Mateo es el gran sermón. El Señor está terminando el sermón y cierra ese mensaje tan colosal, tan lleno de enseñanza y tan puntual y específico de esta manera. El versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Lamentablemente, en este tiempo, no es difícil encontrar en las iglesias matrimonios que están quebrados, que están resquebrajados, que están en terapia intensiva. ¿Qué les pasó? Tiene que ver esto. ¿A dónde está la solidez, la consolidación y firmeza de un matrimonio? En la base. ¿Sobre qué base estamos apoyados? ¿Sobre la roca o sobre la arena?
La roca sabemos que es una metáfora maravillosa de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos matrimonios que estamos apoyados realmente sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, estamos edificando bien y estamos preparando nuestro matrimonio para cuando venga la tormenta, porque van a venir los vientos contrarios, van a venir tiempos difíciles, donde quizás tengamos que pasar una inundación, donde los vientos van a dar con fuerza sobre la casa. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué esa casa no se cayó? Porque la sostenía lo que no se veía. Alguien podría decir, bueno, acá prácticamente no llueve nunca. ¿Para qué vamos a hacer cimientos? Comenzamos a edificar sobre la tierra y le damos para arriba. ¿Para qué hacer la zanja, poner el cascote, hacer el pastón y preparar todo para un buen cimiento si acá no llovió nunca o si llueve, llueve de vez en cuando? Y si llueve, llueve poquito. Hasta que llegó el momento de la gran tormenta, donde era para poner en evidencia lo que aparentemente no se veía. Nosotros vemos matrimonios, vemos familias y lo vemos exteriormente, pero no vemos lo que está pasando de adentro. No conocemos la intimidad de cada matrimonio, de cada familia. Pero hay algo que nos deja al desnudo y son cuando pasan esas pruebas durísimas. Ponen en evidencia lo que a simple vista, mientras no hay prueba, no se ve, que es la base. Pero nos encontramos con el otro que escuchó la palabra, siguió viviendo a su manera, siguió viviendo como uno pensaba, a la manera de uno, y no tuvo en cuenta el cimiento. Las dos casas tuvieron que vivir la misma experiencia, pero el final de cada uno de ellos fue totalmente distinto. ¿Y dónde estaba la solución para cuando llegara la tormenta? ¿A dónde está apoyada la vida del esposo? ¿Sobre qué base está apoyada la vida de la esposa? Los dos se complementan para apoyarse totalmente y exclusivamente en la persona del Señor Jesucristo. Cuando aparecen los conflictos y aparecen los problemas, ¿hacia dónde corremos primero? ¿A dónde nos queremos refugiar? ¿A quién le vamos a pedir ayuda? Y esto es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta. Todo el secreto de la estabilidad está en la base y apoyo de cada matrimonio. Uno era pura apariencia, parecía que todo andaba bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que empezaron a soplar los vientos y dieron con ímpetu y fuerza contra esa casa, hasta convertirla en una pila de escombros. Y lamentablemente en esta hora y en este tiempo, en diferentes lugares, vemos pilas de escombros. Lo que fue ya no es más, porque el viento lo tiró abajo. Pero nosotros hemos leído recién, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso todo lo que hagamos por nuestra propia cuenta,
para defender y proteger nuestra familia, nuestro matrimonio, es en vano cuando el Señor no es realmente el Señor de nuestras vidas. En lo personal de cada uno de nosotros y en lo matrimonial como pareja. Es importante, estamos hablando de cosas básicas, de cosas sencillas, pero que son vitales y trascendentes para que ese matrimonio pueda pasar las diferentes etapas de su vida y llegar hasta cierta cantidad de años habiendo experimentado la presencia del Señor. Pasamos por pruebas difíciles. Eso ha sucedido con mi esposa. Pasamos por circunstancias adversas, por situaciones críticas. Pero en todas esas situaciones y en todos esos momentos, siempre recurrimos al Señor y el Señor nos levantó. A veces de una forma inesperada, de forma que nosotros no pensábamos que el Señor iba a actuar de esa manera, pero lo hizo. Y aquí estamos, por la gracia de Dios, después de haber experimentado 54 años. Ya tenemos una hija de más de 50 años. Ya tenemos un hijo de 44 años. Ya tenemos otro hijo de 40 años y una hija que también va para esa edad. Ya tenemos nietos de casi 30 años. Por la misericordia del Señor, todos estamos transitando en los caminos de Él. Por supuesto que no somos un matrimonio perfecto, pero en medio de nuestras debilidades y de nuestras contradicciones, el Señor siempre estuvo con nosotros. Y un versículo clave para tener un matrimonio verdaderamente feliz es Gálatas capítulo 5, el versículo 25, que es un versículo que hace tiempo que tengo marcado en mi Biblia. Y quizás tengo que cambiar mi Biblia por una nueva porque la otra quizás ya está muy usada, y vuelvo a marcar ese versículo que para nosotros ha sido tan clarificador y tenemos que volver a él a través del tiempo. Y dice el apóstol Pablo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si no tenemos al Espíritu, no somos hijos de Dios. Si no tenemos al Espíritu Santo, no podemos compartir el verdadero amor, porque el verdadero amor, el amor con mayúscula, es fruto del Espíritu Santo. No es algo que surge de nosotros, no es algo natural en nosotros, es algo sobrenatural que nos excede a nosotros y que viene directamente de Dios. Por eso, cuando estamos hablando del amor que nos sostiene a través del tiempo, es el amor que es fruto del Espíritu Santo. Por eso dice así: si vivimos por el Espíritu, si está el Espíritu morando en nosotros, desde el día de nuestra conversión, desde el día en que nos entregamos a Cristo y le aceptamos como nuestro Salvador y Señor, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Todas esas cosas el Señor nos las dio en un mismo tiempo para que permanezca en nosotros. Por eso decimos: las exigencias que Dios nos hace en la palabra
a los cónyuges son imposibles de realizar si nosotros no andamos en el Espíritu. Podemos tener al Espíritu Santo y andar en la carne. Es la diferencia. Hay una lucha permanente en cada uno de nosotros, porque permanece en nosotros la vieja naturaleza, nuestro ego, que siempre quiere hacerse ver, que siempre quiere aparecer, que siempre quiere manifestar su carácter, que quiere actuar independientemente del Señor, que quiere cortarse solo. Pero acá nos encontramos con una realidad. Hay una lucha interior en cada uno de los cónyuges. ¿Y qué les parece si uno de los cónyuges está andando en la carne y el otro está andando en el Espíritu? Es un campo de batalla. Va a haber choques, va a haber confrontación, no se van a poner de acuerdo, va a haber diferencias claras y evidentes. No podemos darnos el lujo, teniendo al Espíritu Santo, de andar en la carne. Por eso, para andar en el Espíritu, mi vida tiene que estar limpia, ser transparente. ¿Para qué? Para no contristar al Espíritu Santo, ni tampoco para apagar al Espíritu Santo. Muchas veces el amor no se manifiesta en ese matrimonio, no porque no tengan amor, sino porque el Espíritu Santo está contristado o apagado. Se contrista cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad. Y se apaga cuando nosotros hacemos nuestra voluntad en vez de hacer la voluntad del Señor Jesucristo. Por eso, en esta lucha espiritual y en esta guerra que tenemos que librar cada uno, tenemos que coincidir. No podemos estar en diferente sintonía, porque si no se van a producir cortocircuitos. Es importante que esto lo tengamos presente. Miren, vamos a ir a Romanos, capítulo 8, versículos 5 a 8. Y dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por este motivo hay matrimonios que no tienen paz. Son de Cristo, pero no disfrutan de la paz de Cristo. Dice 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne, el ego, el yo, es rebelde por naturaleza, es rebelde a la palabra de Dios, es rebelde al gobierno del Señor Jesucristo, es rebelde a todo lo que surge de la Biblia. Y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces surge la gran pregunta, cuando tenemos que tomar una decisión, ¿a quién queremos agradar primero? La esposa quiere agradarse a sí mismo, el esposo quiere agradarse a sí mismo independientemente de su mujer. Así no funciona. Los dos tienen que concluir y terminar a los pies de Cristo, teniendo a ambos a Cristo como el Señor del matrimonio. Qué importante es que esto lo tengamos en cuenta. En la carne jamás vamos a poder agradar a Dios y en la carne jamás vamos a poder agradarnos entre nosotros los cónyuges.
entre el esposo y la esposa y el esposo, porque va a haber un permanente cortocircuito, va a haber roces permanentes y eso va a ir desgastando la vida del matrimonio. No por falta de amor, sino por falta de sujeción a la voluntad de Dios. Es importante que esto lo tengamos presente. Por eso decimos, es imposible vivir la vida cristiana y cumplir con sus demandas si no andamos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la vida cristiana y el amor cristiano es un amor sobrenatural. ¿Saben a qué nos invita el Señor en la palabra? Hasta amar a nuestros enemigos. Y el Señor nos dice en su Evangelio, porque si nosotros amamos a los que nos aman, ¿a dónde está la diferencia? Si eso lo puede hacer cualquier matrimonio, sin ser cristianos. La diferencia está en que nosotros podemos amar lo que el mundo sin Cristo jamás va a poder amar. Yo amo al que me resulta simpático, al que procure agradarme, al que haga las cosas como yo quiero. Pero el apóstol Pablo dice algo en Gálatas, capítulo 4, versículo 19. ¿Cuál es la función específica del Espíritu Santo en la vida de cada esposo y de cada esposa? Dice así Gálatas 4:19. Hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es la misión específica del Espíritu Santo? Formar a Cristo en mí, formar el carácter de Cristo. Y si el carácter de Cristo está siendo formado en mí, el Espíritu Santo está llenando mi vida del verdadero amor, del amor sobrenatural, que puede amar a un enemigo, que puede poner la otra mejilla cuando te abofetean y que puede encaminar una milla más cuando te obligan a caminar eso de prepo. Ahora, si el Señor me dice a mí, como hijo suyo, que tengo que amar al que no me ama, ¿cuánto más a mi esposa? Por eso decimos, el apóstol Pablo, cuando en Efesios 5 está hablando del matrimonio, a la mujer le exige sujeción en todo. ¿Qué palabra es esa sujeción, cierto? En este tiempo parece una mala palabra. ¿Cómo yo me voy a rebajar sujetándome? No, yo tengo mis ideas y mis pensamientos y tengo mis proyectos. Mi marido que piense lo que quiere y podemos pensar lo mismo en el marido que al ver esta reacción dice, bueno, ¿qué voy a amar a esta mujer si cada vez se pone más odiosa? Entonces llegamos a este punto. Las quejas, los rezongos, los pases de factura. ¿Por qué? Porque no estamos practicando el amor sobrenatural. Cuando el apóstol Pablo escribe sobre la realidad de la esposa y lo que Dios exige a cada esposa, dice, sujeción en todo. Pero hermano Jorge, usted está hablando solamente de las esposas y de ustedes no dice nada. Sí, ¿saben qué me dice a mí?
que debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y sabe cómo Cristo amó a la iglesia? Hasta entregar su vida y derramar su sangre. Hizo el máximo sacrificio. Eso es lo que me exige a mí, como esposo cristiano, como padre cristiano. Por eso decimos que para que en este tiempo y en cualquier tiempo una esposa realmente se sujete como al Señor, a su marido, y nosotros como maridos amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, tenemos que hacerlo en la llenura del Espíritu Santo. Si no, es imposible. Para mí es imposible cumplir con las demandas de la palabra de Dios como marido, amando a mi esposa como el Señor me pide que la ame. Y también le es imposible a ella sujetarse a mí, sabiendo que soy un hombre lleno de defectos. ¿Cómo me voy a sujetar a eso? Por eso qué importante es que nosotros tengamos esto presente. El amor que es fruto del Espíritu Santo es un amor sobrenatural. Una vida llena del Espíritu Santo, Efesios 5, 18. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida llena de Cristo. Una vida llena de Cristo es una vida llena de amor. Porque Cristo es amor. Y si Cristo es en mí, y es lo que estoy reflejando, no necesito, Señor, dame más amor para superar esta crisis. El Espíritu Santo me da amor fluyendo de adentro hacia afuera, no pidiéndole más amor porque estoy pasando por una crisis de amor. Y en oración le digo, Señor, dame más amor. Estoy pidiendo un absurdo, porque Romanos 5:5 dice que el amor fue derramado en nuestros corazones. Y si fue derramado significa que yo ya lo tengo al Espíritu Santo. Entonces lo que tengo que hacer es permitirle la libertad que necesita para formar ese amor sobrenatural en mí, para poder cumplir con las demandas de la palabra y cumplir como corresponde con mi esposa. Y saben una cosa, si yo amo a mi esposa como Dios quiere que la ame, a ella no le va a ser ningún problema tener que sujetarse, porque lo va a hacer inspirado en el amor que ella está experimentando de parte mía. Esto es claro, por eso decimos así, la vida llena del Espíritu Santo no es una opción, es una obligación. No es una sugerencia, es un mandamiento. Sed llenos del Espíritu Santo, es ser llenos de amor. Por eso decimos, si vivimos por el Espíritu Santo, andemos por el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo es residente, pero anhela ser el presidente. No dudo que si eres un hijo de Dios tienes al Espíritu Santo. Pero la gran pregunta en esta noche es, ¿Él es el que gobierna la vida de la familia, la vida del matrimonio, mi propia vida y la vida de mi esposa? ¿O nuestras relaciones son a través del amor humano? Ese amor que es un amor apasionado, que surge de momentos y de chispazos, no es el amor que Dios quiere que experimentemos a través de una vida llena del Espíritu Santo. Por eso, las características que distinguen al verdadero amor, al amor con mayúsculas, son las siguientes. 1 Corintios capítulo 13. Estos versículos que vamos a leer ahora en 1 Corintios 13 serían para
preparar otro mensaje complementario al que estamos dando. Pero nosotros en esta noche, en honor al tiempo, lo vamos a leer, porque la mayoría de los que me están escuchando seguramente ya lo han leído en reiteradas veces. 1 Corintios 13, del 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Se da cuenta de la diferencia del amor sobrenatural al amor natural que cualquier matrimonio puede practicar? Solamente cuando andamos en el Espíritu podemos obedecer a la palabra de Dios. Importante. Y empieza el versículo 8 diciendo lo siguiente: el amor, este amor, el sobrenatural, el amor que es fruto del Espíritu Santo, el amor nunca deja de ser, nunca se termina. Es maravilloso. Dios nos ha capacitado con algo que es extraordinario. ¿Se imaginan cómo serían nuestras iglesias locales si cada matrimonio, los cónyuges, anduvieran en el Espíritu? ¿Usted se imagina esa iglesia? Sería realmente una joya. Pero lamentablemente no podemos decir eso. Pero no por falta de provisión, sino por deficiencia en la relación con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ambos cónyuges, al andar en el Espíritu Santo, tendrán el manual del matrimonio feliz como libro de cabecera permanente. ¿Saben ustedes cuál es el manual del matrimonio feliz? La Biblia. Todo lo que necesitamos saber está acá. ¿Saben por qué el matrimonio en esta hora, en nuestra sociedad, tiene tan mala prensa? Y se habla de mi pareja, se habla de concubinato y no de verdaderos casamientos y de esposa y esposo. No se usa la palabra mi cónyuge, mi esposo o mi esposa, no. Lo que se escucha decir por doquier es mi pareja. Y es así, hasta que la primer desavenencia nos separe. Ahora, qué importante, todo el consejo que necesitemos está aquí en la Biblia. Cada cónyuge tiene que tener vida espiritual propia y no ser un cristiano carretilla, que lo empujan y anda solamente cuando lo empujan, si no, no camina. Qué importante es movernos por la guía del Espíritu Santo a través de la palabra. Y las bendiciones de la palabra de Dios para la vida matrimonial siempre están unidas y relacionadas con la obediencia. El matrimonio que anda en el Espíritu no está exento de problemas, lo dijimos recién, no está exento de pruebas, de conflictos y también a veces de ofensas. Sí, a veces una palabra maldicha ha producido una fisura y una ofensa en las relaciones. Estamos hablando de que a veces en el andar y la relación cotidiana, a veces se nos sale la cadena. Nuestro carácter,
nuestros impulsos, nuestras reacciones. Y esto, cuando se produce, es un desafío para ejercitar diariamente la oración de fe, la oración intercesora, donde nos quebrantamos de rodillas, le pedimos perdón al Señor por el mal tiempo que pasamos y que el Señor tuvo que experimentar. Y es una oportunidad para practicar el perdón todas las veces que sea necesario. El perdón del cristiano no es selectivo. El perdón del cristiano que debemos practicar incluye todas las ofensas. Y qué importante que nosotros, humillándonos ante la presencia de nuestro Señor, podamos besarnos y abrazarnos y llorar juntos nuestro fracaso para darle gracias al Señor por nuestra inmediata restauración. ¿Cuánto va a tardar esa restauración? El tiempo que nos lleve el perdonarnos de corazón. Esto es algo que tenemos que hacer. Pero a veces, lamentablemente, tenemos que decir cuántas veces los que somos creyentes y bautizados salimos y participamos de la mesa del Señor habiendo empachos que no nos hemos curado, no habiendo arreglado problemas matrimoniales. Venimos y participamos como si no pasara nada, como si todo andara bien, y disimulamos y lo tapamos y somos hipócritas porque no nos hemos examinado delante de la presencia del Señor para luego participar dignamente y no contaminar la mesa del Señor. Que el Señor nos ayude para que cuando haya una crisis no salgamos corriendo buscando un abogado, sino al abogado, a nuestro maravilloso sacerdote intercesor, el Señor Jesucristo. Y quisiera decirle lo siguiente: en el matrimonio que anda en el Espíritu Santo, la lengua estará bajo control. Este aparatito tan chiquito es el que nos hace cometer muchos problemas, porque a veces se nos zafa la lengua. Y a veces decimos cosas que ofenden y ofenden mucho. Podemos hacer más daño con la lengua que con un puño. Y dejar cicatrices profundas en el otro. Cuando haya problemas, por favor, no se griten. Ataquen juntos al problema, pero no se ataquen entre ustedes. Porque si se atacan entre ustedes, cada uno quiere defender su posición y en vez de mejorarse la situación, se va a empeorar. Y va a pasar el tiempo y nos vamos a ir endureciendo cada día un poco más. Por eso es importante que nosotros tengamos presente ese proverbio que estoy seguro que muchos de ustedes podrían recitar de memoria. En Proverbios 15:1, no lo busquen, lo vamos a decir de memoria. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es tremendo a veces la violencia verbal que se da en muchos matrimonios. Si andamos en el espíritu, la lengua estará controlada por el espíritu. Entonces no hablaremos lo que destruye o lo que
hace crear fisuras y conflictos en nuestras relaciones personales. Por eso, la unidad armónica en el matrimonio cristiano se sostiene sobre la base del yo quebrantado. Le repito, es para subrayar. La unidad armónica en el matrimonio cristiano se sostiene sobre la base del yo quebrantado. ¿Y cuando el ego, el yo, está quebrantado? Si alguno, Lucas 9:23, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de vez en cuando, cada día, y sígame. ¿Qué significó la cruz para Cristo? Hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? ¿Porque era un masoquista? ¿Porque le gustaba que le pegaran y que fueran violentos con él? No. Jesucristo bebió esa copa porque el Padre así lo había demandado, porque el Padre quería salvarnos a nosotros a través de su mismo Hijo. Por lo tanto, ¿por qué Cristo llevó la cruz? Para hacer la voluntad de su Padre. ¿Y cuándo un verdadero cristiano o un matrimonio está llevando la cruz? Cuando se mueven por hacer la voluntad de Cristo. Así como la cruz significó a Cristo hacer la voluntad del Padre, para nosotros como matrimonio llevar la cruz significa lo que tengamos que sufrir por hacer la voluntad de Cristo. Nos negamos a nosotros mismos para que Él sea el soberano y el verdadero Señor, no en la teoría, pero sí en la práctica cada día. Y decimos, el andar en el Espíritu nos saca de la vida superficial para experimentar la vida sobrenatural y practicar el amor con mayúscula. Siempre en la vida cristiana podemos crecer. No tenemos límite. No hay techo para esto. Como matrimonio y cada uno en lo personal podemos crecer para la gloria de Dios. Y una palabra orientadora para matrimonios mixtos. Quizás haya algunos que no hace mucho recibieron a Cristo, se bautizaron y uno de los cónyuges es del Señor y el otro no. Porque cuando vinieron al Señor, o uno de ellos vino al Señor, puede ser la esposa como el esposo, y está incompleto, entonces no podemos pretender que los dos anden en el Espíritu, porque hay uno que no es salvo, que no lo tiene el Espíritu Santo. Entonces, ¿a través de qué tengo que persuadirle? Y tengo que hablarle. Y el Señor da un mensaje para las mujeres que también podemos adoptar cada uno de nosotros los varones. Vamos a 1 Pedro y ya estamos terminando. 1 Pedro capítulo 3. Primera Pedro capítulo 3. Versículos 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta
y respetuosa. Acá no se trata de estar taladrándole la cabeza con un mensaje todos los días, diciéndole, y viejo, ¿cuándo vas a aceptar al Señor? No, no lo presione. Deje que la presión la ejerza Dios Espíritu Santo, porque si no, no va a ser un convertido, va a ser un convencido por usted, y eso no va a durar mucho. Por eso le invito que si alguno tiene, sea esposo inconverso o esposa inconversa, de ahora en adelante, a través de su vida llena del Espíritu Santo, va a obrar de tal manera y va a predicarle con el ejemplo y no tanto con la palabra, porque a lo mejor el mensaje ya lo escuchó, ya lo conoce. No lo canse con palabras, háblele con amor, pero viva el amor para que él pueda ver en usted a una verdadera persona que está practicando el amor sobrenatural, aunque todavía no tenga la otra parte con quien complementarse hasta ahora. Pero esperen el Señor para que Él pueda completar la obra. Amados hermanos, esto da para mucho más, pero hemos hecho una introducción. ¿Cómo podemos tener matrimonios bendecidos y de bendición para otros? Para nuestros hijos, para nuestros parientes, para nuestros hermanos en Cristo, andando en el Espíritu. Esto es lo que Dios exige. O sea, para esas demandas tan grandes que Él nos hace en la palabra, nos dio los recursos y nos capacitó para que nosotros lo podamos hacer. No por esfuerzo nuestro, sino dejándolo actuar a Él en nuestra vida, para que Él haga su obra en cada uno de nosotros y podamos tener matrimonios bendecidos y de grande bendición para la comunidad. Que Dios bendiga su palabra.